corresponde, cada uno desde su trinchera, autoridad, iniciativa privada, ciudadanía, es labor de todos reconstruir este hermoso puerto, Acapulco. Y agradezco enormemente a Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Cámara de Comercio, Servicio, Turismo Acapulco. Alejandro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte, uno de los comunicadores más solidarios, quiero pensar, para los acapulqueños. Juan Becerra, gracias nuevamente por estar en este puerto de Acapulco y en las condiciones que ves, pero te tocó ver la destrucción del monstruo Otis. Era impresionante, devastador el paso de Otis y devastador lo que dejó en cada uno de nosotros, quienes lo vimos, quienes lo vivieron. Alejandro, hablábamos hace poquito más de un año. Es correcto. Te tocó ver uno de los catástrofes más de la historia de México, y hoy las reflexiones de la preparación, si se tenía o no, de la reacción de la autoridad de los 3 niveles de gobierno, y sobre todo por las repercusiones que se vinieron después de Otis. O sea, el huracán destruye, se va y nos deja en unas condiciones tremendas de pánico, terror. Lo dices bien, Alejandro, la devastación de los vientos de Otis fue tremenda, pero la devastación de los efectos de esos vientos con los días posteriores y la acumulación de la basura y los problemas sanitarios que derivaron de ello, la falta de que recogieran la basura, de que levantaran esas montañas que con podredumbre fueron generando enfermedades, la ausencia de la luz eléctrica. Se rifaron los de la Comisión Federal de Electricidad, sí, hay que decirlo, las brigadas. Hay que reconocer que el Ejército Mexicano y la Marina. Yo todavía visualizaba que Acapulco a estas alturas no iba a tener todavía las condiciones que hoy tiene, y fue sorprendente la Comisión Federal como en una convocatoria nacional todos estos héroes que llegaron y se coordinaron entre ellos y fueron levantando toda la estructura eléctrica de la ciudad con los transformadores, los postes, incluso postes que ya se tenían que cambiar, todo nuevo. Y fue extraordinaria la reacción de la CFE. Yo creo que de las dependencias que más prontitud le dieron a la necesidad. Aquí transmitíamos y veíamos en la noche cómo se iba encendiendo la bahía, ¿no? De un día a otro el cambio era notable, era las algo, luces que se encendían por sectores, ¿no? Ver Acapulco apagado era muy triste. Oye, ¿qué me dices del Ejército Mexicano y de la Marina Armada? Dispusieron plantas potabilizadoras de agua, hospitales y, bueno, pues labor de llevar a las comunidades más alejadas y más olvidadas históricamente, pues lo necesario para que pudieran subsistir, desde medicinas hasta alimentos, Alejandro. Sí, y eso es algo que nos deja un ejemplo para estas Fuerzas Armadas en estos planes que hay, el DN3, el Plan Marina, el Plan Guardia Nacional, que es completamente ayudar a la población y desatienden otras situaciones que no dejó el oportunismo, ¿verdad? Los excesos por algunos pobladores que pues arrasaron con la rapiña y con el saqueo, que ese es otro tema que pegó mucho para los acapulqueños, porque hubo un momento que no había una aspirina que pudieras tú comprar, y gente sin escrúpulos se llevó todas las aspirinas. Y le digo, bueno, ¿para qué quieres tantas aspirinas? O sea, ¿para qué te llevas toda la penicilina? O sea, lleva lo que necesites y lo demás déjalo para otra persona. Pero desgraciadamente mucha gente no tuvo ese don o esa cualidad de pensar en que eso que te estabas llevando afectaba a una persona que en realidad lo necesitaba. En el bien de todos. Y eso nos metía en otras dinámicas, en otras problemáticas. Y eso también lleva al siguiente tema que quiero tratar contigo, que es la participación de los empresarios y de la iniciativa privada. En los primeros días de este desastre se movilizaron, Alejandro Martínez Sidney, porque además muchas personas, pues, todas las personas en Acapulco pues, trabajan, ¿no? Las que tienen trabajo trabajan en una empresa, y la gran mayoría respondió a sus trabajadores. Y los grandes almacenes pues se dedicaron inmediatamente a reconstruirlos y a abrir así en horarios y con ciertas condiciones de filas y de capacidad para comprar pues lo mínimamente necesario.
Y los empresarios también son parte fundamental junto con las Fuerzas Armadas y autoridades federales, la Comisión Federal de Electricidad, para continuar en esta lucha, porque yo lo decía desde hace un año, Acapulco no está en pie de lucha y continúa en pie de lucha. El papel de los empresarios es fundamental, Alejandro. Sí, bueno, hay que reconocer a las mujeres y hombres empresarios de Acapulco que el negocio familiar, el comerciante acapulqueño, el local, fue el primero que empezó a levantar esta ciudad económicamente. Volvimos a lo que era originalmente un pueblo de pescadores. Y el papá de familia, la mamá, la que vendía picaditas, la que tenía agua, la que empezaron hielo, a ver cómo lo conseguían, cómo lo hacían, pues empezaron a generar esta economía que fue la que estabilizó la ciudad y las hospederías de 2 estrellas, de 1 estrella, de negocios locales de 20, 10 habitaciones, 5 habitaciones, pues fueron las que empezaron a darle el servicio porque la gran hotelería estaba colapsada. Entonces, el Acapulco tradicional, las avenidas alternas, empezaron a generar una economía para atender a todas las personas que estaban ayudando, porque no podían dormir a la intemperie, tenían que buscar espacios, ¿no? Tenían que buscar también dónde comer. El World Kitchen, que también empezó a dar comida caliente en muchas partes de la ciudad, sirvió mucho. Y bueno, hoy los empresarios pues han dado muestras de que ante la adversidad, los grandes desafíos, pues ahí está la Cámara de Comercio, la Canirac, las asociaciones de hoteleros locales, que fueron los que dieron la cara para iniciar nuevamente Acapulco. Pero esto todavía falta tiempo. La capacidad hotelera, bueno, pues ha aumentado. A un año me parece que el 60% de los hoteles o de las habitaciones de los hoteles están operando, falta un 40%. Y Alejandro Martínez Sidney llegó hace un mes y un día otro huracán muy distinto a Otis. Otis trajo vientos, John trajo muchísima agua y con ello inundaciones, y eso complicó aún más las labores para levantar a este hermosísimo puerto. Nos cae la pausa. Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Cámara de Comercio y Servicio de Turismo de Acapulco. Regresamos. En Fórmula Noticias, transmitiendo desde Acapulco, Guerrero, a un año del impacto del huracán Otis en estas costas. Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de Acapulco, nos agarró el corte justo cuando nos vas a dar a conocer qué sigue, qué falta en Acapulco. Hay voluntad política, hay voluntad por parte del sector privado, del sector empresarial, y me parece que también hay voluntad por parte de todos los mexicanos para levantar este hermosísimo puerto. Acapulco nos pertenece a todos y todos le debemos mucho. ¿Qué falta? ¿Qué sigue? Bueno, al día de hoy se han recuperado 11.500 habitaciones. El total de habitaciones de Acapulco son 20.500 habitaciones en total. Es un porcentaje alrededor del 40%, como lo acabas de decir. El huracán John retrasó esa reapertura. Se iban a este día ya hubiéramos recuperado casi 14,000 habitaciones. Hoy la adversidad que nos deja otra vez el huracán John nos retrasa, pero yo creo que estamos todos dispuestos a enfrentar los grandes desafíos, ¿no? El huracán John tuvo otro tipo de daño, no es tan visual porque las inundaciones pasan y te dejan mojado el equipo de comunicación, de sonido, de cómputo, pantallas, el audiovisual, el plafón. Entonces vamos otra vez a reparar todo eso y obviamente son equipos que mojándose ya no funcionan. Entonces, en ese sentido, hemos tratado de trabajar con los proveedores y sobre todo buscando que Acapulco nuevamente empiece la ruta de la reconstrucción. Viene la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, el próximo domingo, menos de un mes de que rindió protesta, y es la tercera visita que hace al puerto. Yo reconozco el esfuerzo de la presidenta de México. Fue un gran gesto después de su toma de protesta venir a Acapulco, nos anima, pero como todos los procedimientos están muy lentos, y lo quiero decir, si me lo permite, sin agraviar, sin ofender a nadie, están muy lentos los procesos de ayuda derivado del huracán John. Hay como que otros procedimientos y otros protocolos que se están nuevamente encauzando, obviamente bajo otros secretarios, con otra dirección,
pero al final yo creo que tenemos que apretar las tuercas. Yo creo que sí es importante para poder nosotros enfrentar, ya tenemos el Buen Fin, por ejemplo, ya en una fecha de Concanaco muy importante, es en la quincena de noviembre, y todavía hay plazas comerciales que todavía no están al 100%, ¿no? Las tiendas departamentales, hay algunas que todavía no están al 100%, los centros comerciales, pero se requiere de más impulso, de más apoyo. Y que todos participemos en ello, gobierno, autoridades en los 3 niveles, empresariado y los ciudadanos de a pie, absolutamente Tú todos. acabas de decir algo importante, los ciudadanos de pie. Hay ciudadanos buenos y malos, y en ese sentido también el tema de la seguridad. La madre de las economías es la seguridad. Requerimos de mayor seguridad en Acapulco, requerimos de que las playas estén en condiciones, y sobre todo que los negocios tengan las garantías para hacer el trabajo, porque hay gente perversa que está nada más al acecho, y es gente que tiene que ser ya de una otra forma detenida ya por las autoridades. Sin duda. Entonces el llamado también es a las Fuerzas Armadas, a Omar García Harfuch, nuestro secretario de Seguridad Pública, que conoce Acapulco, que conoce la dinámica, porque no falta el oportunista. En lo que las autoridades están entregando la despensa, arreglando las calles, hay otras personas que están tratando de hacernos daño, y es ahí donde se tiene que trabajar. Sin duda alguna. Alejandro Martínez, de veras, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado, y espero seguir conversando contigo muy pronto y seguir viniendo a este puerto de Acapulco y verlo cada vez más de pie. Agradezco a nombre de los empresarios de Acapulco que nos des la voz y el apoyo que nos brindaste, porque gracias a tu programa, como hoy, somos escuchados. Y en una desesperación después del huracán no teníamos comunicación, no teníamos nada, y llegaste en las peores condiciones con tu planta de luz, con una antena ahí remendada, pero Juan Becerra dio la información, y gracias. No, hombre, gracias a ti, Alejandro Martínez. Nos vemos pronto y conversamos más. Agradezco también que nos acompañen